Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces a lo que habíamos programado. Hola Vanessa, hola a todos los que están participando, todas y todas. Hola, Alberto. Bueno, como le fue informado por medio del flyer, de las formas de comunicación que hemos tenido, esta actividad forma parte de una entrevista que nosotros realizamos para la revista Claves, para la próxima edición de la revista Claves. Pero como hacemos a veces, cuando nos parece que los temas son interesantes y que, digamos, más allá de que la nota pueda ser leída después, cuando nosotros la transcribimos a la revista, nos parece que puede ser más aprovechada por algunas personas que quieran escuchar a la persona que entrevistamos, lo hacemos abierto. Así que de esta manera hemos organizado esta entrevista con Vanessa, que llega a nosotros o se contacta con nosotros a través de un amigo, de Gustavo Aguzzi, de Buenos Aires, del equipo Dar Comienzo, y es por eso que organizamos junto con ellos. Está Dani también presente, Daniel Elou, de Dar Comienzo, organizamos junto con ellos esta actividad, como lo hemos hecho en alguna otra oportunidad. Así que lo que van a ver ustedes, que en realidad van a asistir, digamos, a una entrevista como, digamos, si la vieran, entre comillas, en televisión, que yo le voy a hacer a Vanessa y que luego vamos a transcribir lo mejor posible en nuestra publicación escrita, tanto en la web como en la revista gráfica. En el equipo me acompañan Lucía Giordano y Natalia Páez, que me asisten, digamos, en la parte periodística y de imagen en la producción de Claves. Bueno, Vanessa, hola, ¿cómo andás? Te saludo formalmente. Hola, Alberto. Bueno, gracias por la introducción y gracias por la invitación. Bueno, Vanessa Vidal es contadora, tiene 2 magíster, es investigadora, consultora de ONU en proyectos en temas de mujeres, y además ha escrito, entre otras cosas, ¿no? Sería muy extenso hablar del currículum de Vanessa, aunque es muy joven, tiene un currículum muy extenso, pero además ha escrito un libro que se llama Mujeres y Trayectorias de Carrera. Nosotros es un tema que queríamos tocar hace tiempo en Claves. Claves, para quienes no lo conocen, es una publicación básicamente enfocada a la economía y los negocios, un ambiente muy machista, donde, digamos, o por lo menos donde hay mucha preeminencia de hombres, y lo que observamos es que cada vez, digamos, va evolucionando más o se están insertando cada vez más mujeres en el ámbito de los negocios, en distintos ámbitos, y por eso lo vamos a enfocar en distintos ámbitos, como líderes, como empresarias, como mandos medios, como trabajadoras en relación de dependencia y también como emprendedoras. Y nos pareció muy interesante, digamos, de la charla que tuvimos previa con Vanessa, porque más allá que el tema o las cuestiones de género es un tema muy amplio y que da para un montón de subtemas, digamos, nosotros lo vamos a enfocar en lo que tiene que ver con nuestro expertise, que es el tema de los negocios y de las empresas. Y Vanessa en eso sabe y mucho. Y la primera pregunta que te voy a hacer, Vanessa, es ¿por qué estamos hablando de este tema? Es decir, cuando hablamos de negocios, hablamos de problemática de género. ¿Por qué tenemos que hablar de este tema justamente en el ámbito de los negocios? Gracias, Alberto, por esa pregunta, porque me parece que es empezar por donde hay que empezar, ¿no? Porque justamente, ¿por qué tiene sentido hablar de mujeres y de negocios, ¿no? Y lo primero que quiero decir es, esto tiene un sentido desde lo que sabemos, y es que las mujeres que desarrollan su carrera en organizaciones y también las que son emprendedoras o empresarias, lo están haciendo en una situación de cierta desigualdad de oportunidades, ¿sí? O sea, que el hecho de que las personas hayamos nacido de determinado sexo nos está ofreciendo distintas oportunidades a la hora de desarrollar nuestra carrera dentro de las organizaciones, digo, como empleadas, como profesionales, pero también para desarrollar los negocios, ¿no? Como emprendedoras o empresarias. Pero a su vez, ¿por qué tiene sentido, ¿no? Más allá de querer, digamos, contribuir a la igualdad de género, ¿no? A equiparar un poco la cancha. Y digamos, esto tiene sentido empezar a pensar con perspectiva de género porque las mujeres, digamos, los emprendimientos y las empresas de mujeres, las pymes de mujeres, hacen una contribución significativa y diferencial al desarrollo sostenible en las comunidades y en los países. Y esto tiene que ver con el hecho de que las mujeres invierten más en educación, en alimentación, en salud, tienen conductas financieras muy saludables,
y digamos, cuando salen a tomar créditos son muy cautas. Y todo esto hace que empoderar a más mujeres es un camino hacia la reducción de la pobreza en el mundo y hacia contribuir a lo que decíamos, ¿no? El desarrollo sostenible. Con lo cual, por un lado estamos hablando de construir un mundo más igualitario, pero también estamos hablando de contribuir a través de las mujeres al desarrollo de los países. Así que digo, esto es como, me parece importante decirlo, decir, bueno, ¿por qué tiene sentido estar hablando de eso, no? Bueno, estamos hablando de que contribuyen, porque en realidad en la historia, si nos remitimos a la historia, históricamente esto no ha sucedido, digamos, sino a la inversa, la escasa posibilidad o participación que se le da a la mujer en todos los ámbitos y fundamentalmente en el ámbito laboral, no en el ámbito empresario. Exacto, de hecho hay algunos estudios que hasta estiman en cuánto aumentarían los PBI de los países si, digamos, se empoderara más a las mujeres, o sea, si tuvieran más participación del trabajo remunerado y a su vez tuvieran igualdad de oportunidades, o sea, pudieran acceder a puestos o a trabajos que están más altos en la escala, donde están tomando decisiones, y a su vez si se impulsaran más los negocios de propiedad de mujeres o liderados por mujeres. Hasta hay estimaciones de cuánto impactaría esto en el aumento de los PBI, ¿no? Eso me llama la atención, es medible, digamos, ese tema. Podemos decir que es Sí, medible. sí. Es algo Es muy medible. subjetivo, algo muy de cualificación más que de... Sí, y hay una estimación que tiene que ver con, por ejemplo, asignarle un valor al trabajo doméstico y a los trabajos de cuidados que no son remunerados y que en realidad tienen un valor, solo que no se pagan. Entonces, si todo eso lo evaluamos económicamente, bueno, vemos que digamos, hay un gran porcentaje que en el PBI no está reflejado, ¿sí? Hay una gran parte del trabajo que se realiza en el mundo que se hace, digamos, sin una remuneración económica y tiene que ver con el trabajo doméstico y de cuidado, que es uno de los factores más relevantes que impactan en la dificultad para alcanzar la igualdad de género. Esto también está evaluado, y hay dos grandes factores que no permiten llegar a la igualdad de género. Uno son los sesgos inconscientes y los estereotipos de género, y el segundo es la doble carga por tareas domésticas y de cuidado que recae sobre las espaldas de las mujeres, y que se convierten en obstáculos para avanzar en la carrera y también para el desarrollo de los negocios, ¿sí? Porque las mujeres no solo tienen menos tiempo de ocio, sino tienen menos tiempo para dedicarse a la capacitación y para dedicarle a sus negocios. Y a su vez las carreras en las organizaciones están diseñadas desde una mirada androcéntrica. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se diseña una carrera en una corporación, en una gran organización, se asume que la persona que trabaja no tiene nada más que hacer que trabajar, ¿no? O sea, son carreras de dedicación full life, como se le dicen. Y esas carreras, históricamente, si pensamos en quiénes son las personas que se pueden dedicar full life al trabajo, son los varones, y que digamos, descargan o delegan la carga de tareas domésticas y de cuidado en alguna mujer, ¿sí? La madre, la esposa, etc. Entonces, esto, digamos, es importante empezar a pensar en cuáles son los principales factores que constituyen obstáculo para el empoderamiento de las mujeres. Ahora, hablar de, digamos, trabajar sobre los obstáculos dentro de las empresas es una parte del problema, porque en realidad esto es un tema cultural, es decir, un tema que incluye al sistema educativo, incluye a todas pautas culturales que cuando, digamos, una persona entra en su etapa laboral o en su etapa productiva, bueno, ya viene con toda una carga cultural que la condiciona también, ¿no? Y que hace el condicionamiento propio de la empresa. Exactamente, o sea, los sesgos inconscientes, los estereotipos los tenemos incorporados desde los 5 o 6 años. Ya las personas tenemos incorporadas algunas ideas sobre quiénes son, deben ser los hombres y las mujeres, y cómo deben ser los hombres y las mujeres. Entonces todo eso empieza a operar en todos, mujeres y varones, de manera inconsciente, y esto termina impactando en el modo en que se toman decisiones, ¿sí? No solo dentro de las empresas, y a la hora de salir a reclutar. Entonces vemos que hay menos mujeres en ciertas industrias, y hay industrias que denominamos que son más masculinizadas, pero a su vez, digamos, esto también afecta las decisiones de las mismas mujeres. Entonces, por ejemplo, vemos que hay
hay una gran cantidad de mujeres que estudian en la universidad, ¿sí? Un 70% de matrícula de mujeres. Pero cuando vamos a las carreras que se denominan STEM, por las siglas en inglés, que son las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, vemos que solo el 30% de la matrícula son mujeres. Cuando vamos más para atrás y vemos, analizamos dinámicas de aula y observamos que maestros y maestras desincentivan la participación de las niñas en ciencia, en matemática, en tecnología, y por el contrario las incentivan en disciplinas que tienen que ver con el lenguaje. Entonces yo digo, todo es una profecía autocumplida, ¿no? Entonces el modo en que socializamos y a los niños, a las niñas desde pequeño, luego tiene un correlato con las decisiones que las mismas mujeres toman y las decisiones que otros toman en relación a las mujeres, ¿no? Que se basan en estos estereotipos de género que tenemos incorporados. Entonces, obviamente, cuando las mujeres emprenden, lo hacen muy poco en áreas de tecnología, en áreas de STEM, ¿sí? O sea, lo mismo que no eligen estudiar, no eligen a la hora de hacer sus emprendimientos. Y cuando analizamos la brecha digital, es decir, en qué medida las personas acceden a tecnología, a usar tecnología, vemos también que las mujeres es 25% menos probable que tengan acceso a tecnología, a internet y a celulares. Estas son informaciones del mundo y, bueno, pasa más o menos lo mismo en todos los países. Lo cual, si pensamos en el contexto actual de la crisis COVID, en donde las empresas se han vuelto digitales, también vemos cómo esto afecta a las mujeres de forma diferencial, ¿sí? Estaba pensando, yo recuerdo algo que me impactó mucho cuando hablamos contigo hace un mes atrás, esto de la forma de educarnos, ¿no? A los varones y a las mujeres, y de vincular más a la mujer a la cuestión social, a la cuestión sentimental, a lo afectivo, también condiciona después en la cuestión laboral el trabajo tanto de los hombres como de las mujeres, le da un perfil en especial, ¿no? Y eso me interesa que lo rescates, digamos, como que nos perdemos los hombres por ser educados de determinada manera, o sea, las mujeres pierden espacio en determinada forma o determinadas oportunidades, pero también los hombres, por ser educados de determinada manera, también perdemos de sentir o vivir cosas que viven las mujeres, ¿no? Y eso tiene que ver con la educación. Exacto, Alberto. Yo lo que digo es, el orden de género lo que hace es parte y reparte, parte el mundo en dos, y dice, bueno, todos los que nacieron de este sexo acá y todos los que nacieron del otro sexo en este lado. ¿Y qué es lo que hace? Y después reparte roles, ¿no? Entonces se espera que los varones desempeñen ciertos roles y las mujeres ciertos otros. Reparte expectativas sobre cómo deben ser, ¿no? Qué actitudes son aceptables y esperables de un varón, qué actitudes son aceptables y esperables de una mujer. Y también reparte espacios, ¿sí? El ámbito de lo público, del afuera, del hogar, es el lugar donde el principal protagonista es el varón. En ese ámbito es donde mayormente se encuentra el dinero y el poder, y donde no se encuentran las emociones, ¿sí? Por el contrario, las mujeres son históricamente asociadas al ámbito de lo privado, en donde, donde son las principales protagonistas justamente, ¿no? De las tareas domésticas y del saber cuidar. Entonces, de este modo vamos socializando a niños y niñas de forma diferencial. Y cada uno pierde algo en este reparto, ¿no? Porque este reparto no tiene que ver, no considera nuestra humanidad, que nuestra humanidad nos iguala, somos todos seres humanos. Eh, ¿Y qué es lo que hace? Las mujeres se pierden oportunidades de empoderamiento, pierden dinero y poder, pierden visibilidad, eh, pierden oportunidades de desarrollar negocios, y los varones pierden, al ser socializados fuera de la ética del cuidado, como dice Carol Gilligan, se alejan de la posibilidad de contactarse con sus emociones. Entonces, cuando analizamos cómo se construye la masculinidad, observamos que construye un vínculo muy particular entre los varones y los cuidados, que no solamente hace que los varones no se hagan cargo de cuidar a otros, sino que tampoco se hagan cargo de cuidarse a sí mismos. Y entonces, cuando analizamos estadísticas sobre la mortalidad en personas jóvenes, vemos que la mortalidad es muy alta en los varones. ¿Por qué? Y bueno, porque criamos varones para que sean valientes, porque tienen que estar todo el tiempo mostrando que son valientes. Y entonces eso justamente los hace desarrollar conductas de poco autocuidado. Entonces digo, este orden de género no está bueno para nadie, ¿no? Ahora, si vamos a ver
qué es lo que sucede en términos de desarrollo de carrera, de empoderamiento económico, desarrollo de los negocios, claramente las mujeres están desventajadas, ¿no? Lo que digo es, esta diferencia sexual, digo, esta diferencia de los cuerpos, personas que nacen, ¿no?, con un cuerpo de hombre, con un cuerpo de mujer, se le pone arriba toda esta construcción social, pero que a su vez construye una desigualdad para las mujeres en el ámbito de los negocios, ¿no? Pero claramente que los varones se pierden algo, porque es un orden que no tiene que ver con lo humano, es un invento social este orden. Hablando específicamente de las carreras o de las posibilidades dentro de las organizaciones, el otro día leí una estadística que le cuesta mucho más a las mujeres llegar a lugares de liderazgo que a los hombres. Quizás en los mandos medios hay un poquito más de competencia, pero en llegar a lugares de liderazgo le cuesta mucho más. ¿Cuáles son los factores que inciden puntualmente, digamos, para que no haya tanto liderazgo de mujeres como de hombres en empresas? Sí, eso es cierto, digamos. Tenemos que pensar que las mujeres no son las que están tomando las decisiones en el mundo, ¿no? Y a pesar de que, si vemos el pipeline que se le dice, ¿no?, como la tubería, si uno analiza la carrera en una organización, vemos que en los niveles bajos hay un 50 y 50 de hombres y mujeres, obviamente según la industria, ¿no? Hay industrias en donde esto no es así. Pero vemos que a medida que van hacia arriba, solo un 30% de los puestos de senior management, o sea, de gerencias senior, son ocupadas por mujeres, y más arriba, mucho menos. También hay otro tipo de segregación, ¿no? Hay segregación ocupacional. Las mujeres están más en áreas de recursos humanos, por ejemplo, y no están en áreas de tecnología, y no están en áreas de operaciones, no están en las áreas que son trampolín a gerencias generales. Y esto tiene que ver de nuevo con una serie de factores, ¿no? Con, de nuevo, sesgos inconscientes, estereotipos de género. Tenemos que pensar que los sistemas se reproducen a sí mismos y que a las personas nos gustan los otros que son muy parecidos a nosotros. Entonces, si allá arriba, digamos, hay mayoritariamente varones que están tomando decisiones y también están tomando decisiones sobre quiénes van a seguir, quiénes son los próximos que van a integrar esos espacios de decisión, tenemos que pensar que el sistema va a reproducirse a sí mismo, ¿no? Esos varones van a seguir eligiendo varones. Y todo esto es inconsciente. No hay discriminación consciente. No es que nadie dice no quiero una mujer acá, ¿sí? A veces puede pasar, digamos, pero mayoritariamente lo que operan son sesgos inconscientes que hacen que las personas sigamos juntándonos con los mismos que son parecidos a nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí aparecen algunas ideas para lograr que las mujeres accedan en mayor medida a esos lugares. Algunos son los cupos, muy controvertidos. Un minutito, voy a cerrar la puerta porque estamos haciendo televisión, ¿verdad? Y se me abrió. No, estamos en vivo y esto no es Telefe, así que no hay problema. Excelente. Bien, ¿qué otro? Bueno, otra manifestación de diferencia es la famosa brecha salarial, ¿no? La diferencia salarial, eso está medido en todos lados y parece que no tiene ningún atisbo a reformularse, ¿no? Y yo lo voy a relacionar con esto. Observo como profesor universitario, y haber sido estudiante universitario hace muchos años, cuando yo hacía la carrera de Ciencias Económicas éramos 80 y 20, 80% hombres y 20% mujeres. Hoy es exactamente al revés. Varias décadas después es exactamente al revés. Es decir, hay más oferta, se capacitan más las mujeres y hay más oferta laboral de mujeres que hace 20, 30 o 40 años atrás. ¿Cómo incide eso también en este tema de la brecha salarial? ¿Cómo está incidiendo todo esto, digamos, esta realidad y esta mayor oferta a nivel profesional? Sí, en realidad la brecha salarial principalmente lo que se sabe es que tiene que ver con sesgos inconscientes y parte de esos sesgos es la idea de que son los varones los que siguen siendo los principales proveedores de los hogares. O sea que si hay que elegir a quién darle la promoción, mejor se la damos a un varón porque él sí realmente es el que lleva la plata a la casa. Este sesgo sigue operando aun cuando las mujeres son gerentes, aun cuando las mujeres son los principales ingresos de este hogar. Entonces digo, estos son sesgos que tenemos muy arraigados, que son completamente invisibles, y lo que están haciendo algunas organizaciones, incluso algunas organizaciones bancarias, es diagnosticar la brecha salarial. Están poniéndose a analizar en cada nivel, digamos, dentro de su nómina, cuánto están pagando de forma desagregada por sexo. Y están
dándose cuenta, primero visibilizando el tema, dándose cuenta que están pagando. Cuanto más arriba vamos, mayor es la brecha. ¿Sí? Esto es un dato concreto de un banco que lo hizo en Argentina. Ahí abajo más o menos estaban pagando parejo, pero cuando iban para arriba cada vez pagaban de forma más desigual a las mujeres. Hay una herramienta de ONU Mujeres que permite hacer este análisis, y aquí surge toda una conversación. Lo interesante en estos temas es que surge una conversación en torno a esto, ¿no? En donde, bueno, cada organización que se anima, ¿no?, a diagnosticar su brecha salarial, fundamentalmente de lo que se da cuenta es que esto no tiene una explicación meritocrática, ¿no? Y digo, voy a la palabra meritocracia porque es una palabra muy usada en las organizaciones y que mayoritariamente no explica las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, digo, acá empezamos con las paradojas entre nuestras ideas acerca de cómo somos las personas y la realidad de cómo somos las personas, ¿no? Entonces creemos que nos movemos de forma racional y con una racionalidad económica, y la realidad es que no, o sea, nos movemos atravesados y atravesadas, hombres y mujeres, por una serie de sesgos inconscientes que tenemos incorporados desde pequeños, ¿no? Entonces hay un gran trabajo acá, y esta es una de las iniciativas que están implementando las organizaciones, para empezar a hablar de los sesgos inconscientes, para empezar a ser consciente de lo inconsciente y empezar a ver cómo impactan, ¿no? En el reclutamiento, en la remuneración, en el modo en que estamos ofreciendo oportunidades de manera desigual a hombres y mujeres, ¿sí? O mujeres que vuelven, ¿no?, de la licencia por maternidad y automáticamente se asume de que no quieren seguir trabajando, y entonces empiezo a no ofrecerle proyectos interesantes, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no llegan? Es una combinación de muchos factores, debajo de los cuales, digamos, que pueden ser la punta del iceberg, pero si vamos a la base del iceberg, lo que hay ahí abajo son sesgos inconscientes y estereotipos de género que están operando, y digo yo, como metiendo la cola como un diablillo en nuestras decisiones. Vanessa, hablaste de las organizaciones, lo que están haciendo, hablaste de empresas. En la zona en que nosotros estamos, básicamente el interior del interior, fundamentalmente son pequeñas y medianas empresas. No sé si vos te referías a las experiencias que están haciendo grandes organizaciones, porque hablaste de bancos, y ahí te haría la pregunta, digamos. En la Argentina las empresas están racionalizando esta cuestión, digamos, están reflexionando sobre este tema, y si lo hacen todas o solamente las grandes empresas. ¿Vos ves que hay algún cambio, hay una evolución en poner sobre la mesa estas cuestiones de género en las empresas, sobre todo, digamos, desde lo directivo hacia abajo, ¿no? Mira, en mi experiencia, que es de la que puedo hablar, que es con empresas que son signatarias de los WEPs, que son los principios de empoderamiento de las mujeres, de ONU Mujeres, en esa base de empresas, en ese tipo de empresas, hay empresas muy grandes y hay empresas también pymes. En las empresas grandes a veces vienen, digamos, directivas desde afuera, ¿no?, desde Europa, desde casas matrices, y acá se toma la posta y se empieza a trabajar en temas de igualdad de género. Pero también están trabajando muchas empresas que son pequeñas y medianas. Muchas de esas empresas son de propiedad de mujeres, que están, bueno, viendo qué se puede hacer, ¿no?, para implementar iniciativas que permitan avanzar hacia la igualdad. Entonces, hay de todo. Sí, claro que hay muchas empresas grandes, y las iniciativas son muy variadas, ¿sí? Desde empezar por talleres de sensibilización y sesgos inconscientes, de impulsar la corresponsabilidad en los cuidados, ¿sí?, para tratar de repartir un poco mejor esta doble carga doméstica y de cuidado de la que yo hablaba. Están trabajando las empresas con comunicación inclusiva, o sea, están usando su publicidad y su comunicación para cuestionar estereotipos de género. Están usando también su comunicación para darle visibilidad a ciertas mujeres, por ejemplo, que están desarrollando algún emprendimiento o alguna iniciativa. Están armando programas para mujeres específicamente direccionados a ellas para impulsar el liderazgo. Están armando programas de mentoreo, porque muchas veces las mujeres no tienen tanto acceso a mentores que les permitan, ¿no?, sponsorearse, darse visibilidad y seguir avanzando. Y por ejemplo, en el caso de los negocios de mujeres, ahí yo no hablo de, digamos, de iniciativas hacia adentro, sino de empresas de propiedad de mujeres, pequeñas y medianas, muchas organizaciones del sistema financiero están empezando a desarrollar un enfoque de género. ¿Esto qué significa?
salir a atender al mercado de mujeres, entendiendo que hay un montón de pymes y pequeñas y medianas empresas de mujeres que están en desigualdad de condiciones. Sabemos que las empresas de mujeres acceden en menor medida al crédito que las empresas de varones. Sabemos que cuando acceden, el crédito promedio asignado es menor, y esto se debe a dos cosas. Por un lado, los sesgos inconscientes de los bancos cuando asignan crédito, pero también a las propias mujeres que salen a pedir menos plata, ¿no? Como más socializadas para la caja chica, para quedarte chiquita, ¿sí? Tienen menos intenciones de crecer. Cuando se les pregunta a las mujeres en Latinoamérica si piensan contratar personal, las empresas de mujeres piensan contratar mucho menos personal que los varones, en iguales condiciones macroeconómicas, ¿sí? Entonces, que también habla del modo en que socializamos a esas niñas que después devienen mujeres emprendedoras. La brecha digital, de nuevo, ya lo mencioné, pero también afecta de forma diferencial, ¿no? Hay más empresas de mujeres que tienen poco acceso a lo digital, lo cual hoy en día es una locura en el contexto que estamos viviendo, en donde los negocios están deviniendo digitales por necesidad en el contexto de la pandemia, ¿sí? Seguramente alguno de los que nos está escuchando es una persona vinculada a una pyme del interior y me va a preguntar después a mí, posiblemente, si no puede contactarse contigo, es, mi pequeña empresa quiere empezar a trabajar sobre estos temas de género. ¿Cómo hago? ¿A dónde recurro? En el interior por allí no está tan desarrollado estas temáticas, consultar estos temas. ¿Qué me recomendarías vos para empezar a tratar estos temas dentro de la empresa, una pequeña empresa del interior? A ver, lo que pueden hacer las empresas, que es gratis, pero que lamentablemente ya está terminando, es el programa Ganar Ganar de ONU Mujeres, en el cual ONU Mujeres provee asesoramiento gratuito, pero está terminando este programa ahora en junio. Y este programa digamos, lo que hace, que es lo que debería hacer cualquier empresa que quiere trabajar con perspectiva de género, primero es un autodiagnóstico, ¿sí? Es en mirarse a sí misma, ver cómo está en una serie de dimensiones que tienen que ver con la igualdad. La igualdad hacia adentro, o sea, hacia adentro de mi organización, con las mujeres que trabajan en mi organización, y la igualdad también hacia afuera, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué medida tengo entre mis proveedores empresas de mujeres? ¿Sabés que solo el 1% de los pagos a proveedores en el mundo se pagan a empresas de mujeres? Esto significa que las mujeres, las empresas de mujeres, no están siendo proveedoras ni del Estado ni de las grandes corporaciones. Entonces hay mucho trabajo ahí que se está empezando a hacer para que las empresas vean si en su base de proveedores no podrían tener más empresas de propiedad de mujeres. También, bueno, hay una serie de iniciativas, por ejemplo, ahora se está armando una base, un registro de empresas de mujeres en Argentina. Esto es una iniciativa que está surgiendo ahora, justamente para tener información sobre cuáles son esas empresas de mujeres para distintos tipos de acciones posibles, ya sea para tenerlas en cuenta como proveedoras, para tenerlas en cuenta para capacitaciones, para direccionar financiamiento. Algunas de las cosas que están haciendo las instituciones financieras que están trabajando con perspectiva de género es ir a buscar redes de mujeres para direccionar algunos programas específicos, por ejemplo, créditos, para mujeres en ciertos sectores que están vulnerables, etc. Así que lo primero que tendría que hacer alguien que quiere empezar a pensar en contribuir a la igualdad de género es hacer un autodiagnóstico, porque a partir de ahí, como vos decías, Alberto, cuando empezamos, hay tantas cosas para hacer que uno no puede empezar por todo, no puede empezar por una cosa, pero sí hacer un autodiagnóstico, decir, mira, en esto estoy más o menos bien, y en estos otros temas me falta mucho para trabajar. Y elegir, armar un plan de acción, decir, bueno, de todos estos temas en los que podría trabajar, voy a elegir uno, y el año que viene me voy a focalizar en esto. El segundo año me focalizaré en otra cosa. Ese es el primer paso. Está bueno. Volviendo al tema de las mujeres emprendedoras, también una cuestión que charlamos contigo y me pareció muy interesante. Vos decís que hay estadísticas que la mujer, digamos, cuando emprende o cuando realiza un emprendimiento, primero que hay mucha mortalidad de esos emprendimientos, mucho porcentaje de mortalidad, pero además quedan, digamos, no tiene una proyección de pensar en su emprendimiento en grande o en crecimiento, y por eso de alguna manera vos trabajabas en asistencia, en términos de imagen, de marketing, porque veías que la mujer era muy bajo perfil. Me gustaría que comentaras eso, que me parece muy interesante.
Exactamente, es así. Vos sabés que cuando se le pregunta a las mujeres en general si se consideran a sí mismas, a las mujeres que tienen pymes pequeñas o medianas o microempresas, no se ven a sí mismas como emprendedoras, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver con lo que decíamos al comienzo, ¿no? Cómo socializamos a hombres y mujeres, ¿no? Si a las mujeres las socializamos en torno al ámbito de lo privado, de lo doméstico, ¿no? En donde lo único que importa es hacer las cosas bien y bueno, no hay mucha cosa ahí para publicitar hacia afuera. Lo importante ahí es hacer las cosas bien y que bueno, la familia esté bien y ya. Entonces, a los varones por el contrario, ¿no? Los socializamos para que metan el gol, ¿no? Para que sean valientes, para que se muestren. Entonces, esto después tiene un correlato con cómo con las actitudes más predominantes, ¿no? En un sexo y en otro. Entonces, lo que se observa después es que las mujeres justamente no les interesa tanto crecer, eh, o como decía, ¿no? Cuando piden un crédito lo piden lo mínimo, ¿no? No quieren poner en riesgo nada. Eh, y bueno, terminan teniendo negocios mucho más pequeños, ¿no? El 70% de las microempresas son empresas de mujeres, entonces, y tienen una gran dificultad para dar el salto, se dice, ¿no? Para dejar de ser microemprendimiento y pasar a ser una pequeña empresa. Y digo, acá es muy importante esto que decís. Cuando pensamos en términos de género, siempre tenemos que estar pensando cómo eso que observamos se articula con cuestiones que son culturales. Porque si no entendemos lo cultural, no vamos a entender por qué pasan ciertas cosas. ¿Sí? ¿Por qué las mujeres están predominantemente, tanto como empleadas, y también como empresarias, concentradas en sectores de consumo, de salud, de educación? Porque fueron socializadas en torno a esos temas, ¿no? Entonces, de nuevo, la profecía autocumplida, el modo en que socializamos, y pues impactan las decisiones que tomamos. Hay muy pocas mujeres trabajando en la industria donde están los trabajos del futuro, que es ciencia y tecnología, y muy pocas mujeres emprendiendo ahí. Entonces, digo, aquí también hay un lugar muy interesante por donde intervenir para contribuir al empoderamiento de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el tema de dónde están estudiando, qué disciplinas y en dónde están emprendiendo y trabajando. Algo muy interesante también que se ve cuando uno estudia empresas de mujeres es que muchas veces lo que condiciona las decisiones que toman esa empresaria es la desigual distribución de poder que opera al interior de sus propias familias. Entonces hay un banco, por ejemplo, en Perú, que yo estuve trabajando, que lo que hicieron fue cambiarle la condición del crédito, las condiciones que le pedían para asignarle créditos a las mujeres. ¿Y qué es lo que hicieron? Sacaron la condición de que tenga que traer un garante y que tenga que firmar el marido. Y de esa forma aumentaron los créditos que fueron a pedir las mujeres, aumentaron una barbaridad y salieron a bancarizar un montón de mujeres, porque ellas se dieron cuenta que los maridos estaban obstaculizando esa posibilidad de que la mujer fuera a pedir un crédito. Entonces, digo, esto también es muy interesante, ¿no? El modo, volviendo para atrás y pensando en cómo socializamos a hombres y mujeres, tenemos también que entender que ahí también se construye de forma desigualada una distribución de poder que opera no solo en las organizaciones, que ya lo vemos, sino también dentro de las familias y que afecta las decisiones que toman las mujeres, ¿no? Marisa, en una hipótesis de un equipo de trabajo, de un emprendimiento, de una empresa, hay tres hipótesis o tres posibilidades. Una empresa de hombres, una empresa de mujeres y una empresa mixta. ¿Con cuál te quedarías vos? ¿Cuál le ves mayores beneficios? ¿Ves, digamos, en el trabajo intergeneracional, intergénero, mayores beneficios? Es decir, si trabajan armónicamente, ¿puede ser una empresa más exitosa que es solamente de mujeres o solamente de hombres? Mira, lo que está estudiado es que siempre la diversidad aporta creatividad, aporta innovación. Entonces, si sabemos que hombres y mujeres fuimos socializados distintos y que por lo tanto hemos desarrollado paradigmas distintos y observamos el mundo de una manera distinta, también experimentamos la vida y el trabajo de manera distinta, claramente tener hombres y mujeres va a proveer diversidad a la toma de decisiones y por lo tanto va a proveer innovación. Y efectivamente los estudios al respecto lo que muestran es que
esto no solamente mejora la toma de decisiones, sino que termina impactando en los resultados financieros, ¿sí? Porque si uno mejora las decisiones, mejora lo que pasa en la organización. Además, la diversidad está empezando a ser valorada fundamentalmente por las nuevas generaciones, con lo cual cualquier organización que tenga diversidad, acá estamos hablando de género, pero bueno, podríamos hablar de otro tipo de diversidades, construye reputación, construye marca empleadora, ¿sí? Va a ser una empresa que tiene más chances de ser elegida por las nuevas generaciones. Así que yo siempre elijo la diversidad, y como digo siempre, o sea, yo no creo que ni las mujeres son mejores ni más inteligentes, ni los varones son mejores ni más inteligentes, ¿no? Eso es algo muy importante. Lo que sí es importante es permitir que esta diversidad que fluye, ¿no?, entre hombres y mujeres pueda emerger y pueda alimentar las decisiones que se toman en las organizaciones. Porque vos sabés que cuando se analizan las dinámicas de reuniones empresariales, ¿no?, lo que pasa al interior de las reuniones, se observa que muchas veces a las mujeres les cuesta alzar la voz, que significa, les cuesta decir lo que tienen para decir. Por un lado, porque hay una dinámica instalada como más desde una lógica masculina, ¿no?, de gritar, de hablar fuerte, golpear la mesa, en el cual muchas mujeres les cuesta, ¿no? Como me decía una entrevistada, me cuesta meter bocado, Vane, me cuesta meter bocado. Mi entrevistada era una gerente con 15 años de desarrollo en una gran corporación. Digo, le pasaba esto siendo una capa, diríamos. Pero a su vez también las mujeres se lo piensan 5 veces antes de decir algo, porque como las educamos para ser perfectitas, a ver si se equivocan, ¿no? Entonces están pensando 8 veces, uy, a ver si esto que tengo para decir está bueno o me voy a equivocar. Entonces digo, hay que trabajar mucho también para que justamente podamos aprovechar esa diversidad. Hay que trabajar para que las voces puedan tener igual representación, ¿no? Para que tanto los hombres como las mujeres puedan decir lo que tienen para decir y contribuir, ¿no?, a los procesos de toma de decisiones en las organizaciones. Y este tema de la visibilidad es un tema no menor, ¿no? El tema de que esté presente la voz de las mujeres, no solamente los cuerpos, porque yo digo, a veces llegan, pero no llegan. A veces llegan y están ahí, pero la presencia de alguna mujer suelta en en una alta dirección compuesta por varones no alcanza para que lo que trae esa mujer tenga cierto peso en las dinámicas, en las decisiones que se toman, en las lógicas que circulan. Entonces, no solo tenemos que hablar de números de mujeres, sino también en repensar las lógicas que atraviesan las decisiones en las organizaciones. Bueno, Vanessa, la verdad que te agradezco muchísimo. No sé si te ha quedado algo en el tintero que por allí en la charla que importante, digamos, que no te haya preguntado, que te interese reflexionar. Te dejo abierto para que, para que lo hagas. No, simplemente decir, digamos, que trabajar con perspectiva de género para mí es un aporte a tener un mundo mejor. Creo que los varones que se animen a ir por este camino van a descubrir que realmente las personas podemos hacer algo mucho mejor que esto a los que este mundo nos ha acostumbrado en estos 21 siglos. Y bueno, eso ya lo hablamos antes, ¿no? Lo que implica también este orden para los varones. Y bueno, los invito a animarse, hay mucho para hacer desde muchos lugares distintos. Y siempre se empieza por un paso, ¿no? O sea, no, tampoco, son muchas cosas, este tema es demasiado grande y es importante no paralizarse y saber que todo pequeño aporte es un gran aporte. Y bueno, yo trabajo en este tema porque realmente creo que vale la pena dejarles un mundo que esté un poco distinto del que recibimos. Así que bueno, nada más de mi parte. Dani, ¿qué te pareció? Te escuchamos. Sí, espectacular, muy, muy linda la propuesta. También estuve en esa reunión previa, hace un mes, y me gustaría preguntarte, tema de los sesgos, ahí desde mi mirada más
más de creencias y de sesgos. Dijiste algunas veces los sesgos que hay en las organizaciones, ¿cuáles vos podés distinguir? Algunos nombraste tal vez, pero como para ser puntual, ¿qué distinguís de sesgos en las organizaciones en cuáles las mujeres tal vez quedan relegadas y no llegan a ocupar puestos de responsabilidad? ¿Y cuál es la responsabilidad nuestra para poder cambiarlos, ¿no? Mira, los sesgos son como atajos inconscientes, atajos de nuestro pensamiento. Significa que nuestro cerebro automáticamente cuando ve algo dispara una idea, ¿no? Entonces, lo principal que está, digamos, atravesando nuestros sesgos de la mirada de género son estos estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Son generalizaciones y simplificaciones sobre qué es una mujer por el hecho de haber nacido mujer y cómo es, ¿no? Entonces, cuando vemos una mujer o cuando vemos un varón, automáticamente nuestro cerebro dispara un montón de ideas que quizás no tengan nada que ver con quién es ese individuo, esa persona, esa mujer que tenemos adelante. Y ahí nos perdemos un montón de cosas. Nos perdemos, digamos, toda la riqueza de esa individualidad que puede emerger si dejamos de presumir cosas por el hecho de que esa persona es una mujer. Bueno, lo mismo pasa con los varones, ¿no? Bueno, ¿qué pensamos de un varón? ¿No? Que automáticamente, bueno, no, va a ser alguien que le va a costar, o vamos a sancionarlo si, por ejemplo, llora mucho, ¿no? ¿Qué le pasa a los varones con la emoción? ¿No? Todo eso está sancionado. Entonces, bueno, los sesgos de afinidad, ¿no? Otro de los sesgos que interfieren en las decisiones de reclutamiento, de promoción en las organizaciones, ¿no? De nuevo, elegir al que es parecido a mí. Entonces, si yo soy varón, estoy en puesto de decisión, elijo varones y creo que, bueno, más o menos tenemos la misma lógica y sabemos que vamos a poder seguir hablando un lenguaje, ¿no? Una de mis entrevistadas me decía, Vane, cuando yo llegué ahí arriba, digo, a la alta gerencia, después de muchos años de compañía, mi jefe no sabía cómo hablarme. Me decía, ay, Juana, no sé, a ver, déjame que lo piense, no sé cómo hablarte. Entonces digo, ¿no? Esto de estar tan acostumbrados a desempeñarnos y a hablar, ¿no? Un determinado lenguaje, a lo que se denomina el club de los varones, hace que, aunque esta mujer haya llegado ahí, realmente no había un lenguaje para hablar con ella, ¿no? Era como una extranjera, ella se sentía que no pertenecía, ella estaba ahí, le pagaban el sueldo por estar ahí, le pagaban un montón de plata, pero ella no estaba, ¿no? Entonces digo, empezar a animarnos a salir de nuestra zona de confort, de creer que todos los que son iguales o muy parecidos a nosotros es lo que necesitamos, ¿no? Y que en realidad lo que más probablemente vayan a cumplir con los requerimientos del nuevo rol sean esos que son los más parecidos a nosotros, ¿no? Implica un gran ejercicio, bueno, vos trabajás en coaching y lo sabés, de salir de nuestra zona de confort para poder ampliar, ¿no? Incorporar nuevas miradas. Estamos todos mirando si somos todos varones más o menos, ¿no? Y además en otros países es mucho peor, y fuimos todos al mismo colegio, vivimos en el mismo barrio, y somos de la misma clase social y tenemos la misma ideología, ¿y qué vamos a estar viendo? Y este cachito del mundo, ¿no? ¿Qué perspectiva vamos a tener? Una perspectiva súper acotada. Ahora, eso sí, eso nos deja re tranquilos, porque no nos cuestionamos nada, ni nos enteramos de todo otro espectro de mirada que hay en el mundo, porque pertenece a los que no son como nosotros, ¿no? Entonces digo, eso me parece sesgo de afinidad, ¿no? Y de elegir a todos los que son muy iguales a nosotros es cómodo, pero claramente no conduce ni a la igualdad, ni conduce a tomar buenas decisiones en los negocios. Y me permiten los dos, tanto Alberto que está liderando la charla y Vanessa, el tema de los objetivos, cómo se definen desde una mirada. Estamos hablando de la mujer en las empresas, y también escuché de vos ahí en la preparación, como te fui conociendo, que decís en un momento como que las empresas ya definen objetivos de la mirada masculina. Es decir, ¿qué se espera de un líder? ¿Qué se espera? ¿Es muy largo eso o se puede tocar en esto? Sí, hay un fenómeno que se llama piensa gerente, piensa varón. ¿Qué significa? Que los atributos que definimos como los atributos deseables de un buen gerente, de una persona que va a gerenciar,
cuando en realidad los analizamos desde la perspectiva de género, vemos que también son los mismos atributos que se esperan de un varón. Entonces no se esperan, ¿no?, de un gerente que sea alguien digamos, empático emocional, no se espera que sea alguien que se preocupe mucho por las necesidades de los otros, ¿no?, que tenga un espíritu más servicial, atributos que se asocian más a las mujeres. Y digo atributos que se asocian a, yo no estoy diciendo que todas las mujeres y todos los varones somos así, pero lo que digo es, acá opera lo simbólico, opera cómo se superpone, digamos, quiénes son los que definen las reglas del juego, las reglas con las que se juega este juego. Han sido históricamente los varones. ¿Y qué definieron? Que los atributos que se van a valorar en una organización son los atributos que más se parecen a ellos, a lo que se espera de ellos. Entonces, automáticamente, este fenómeno, piensa gerente, piensa varón, hace que consideremos que son los varones, por el hecho de ser varones, los que tienen atributos que automáticamente encajan mejor en el rol del líder, ¿no? Entonces, lo mismo pensamos al revés, cuando pensamos en personas para cuidar, ¿en qué pensamos? Bueno, en personas que son del sexo femenino. Así que sí, este es un fenómeno que sigue incidiendo de nuevo inconscientemente en los procesos de toma de decisiones y en qué pensamos cuando vemos a un hombre o a una mujer y en quién pensamos, persona de qué sexo pensamos cuando pensamos en un líder o en una persona que cuida. Muchas gracias, espectacular, muchas gracias por las respuestas y gracias Alberto por la entrevista. Ahí lo dejo en tus manos, no sé si abrís juego o no. Muchas gracias. ¿Abre juego al auditorio o no? Una pregunta o dos. Hay algunos que están preguntando, no sé cómo lo solés hacer, Alberto. Sí, en realidad, por el tiempo de Vanessa también no queríamos extenderlo tanto. Veo que hay varias cosas que han sido respondidas, hay comentarios más que nada. Yo les agradezco mucho la presencia a todos los que han participado. Espero que esto haya sido un aporte. Siempre lo que nosotros esperamos es que quede un granito de arena que ayude al cambio de esta sociedad, de las empresas y de la sociedad. Yo estoy seguro que esto va a ser así porque la mirada de Vanessa es una mirada muy abierta y muy moderna y muy necesaria a los tiempos que pasan. Yo te agradezco nuevamente, Vanessa. Muchas gracias a todos. Natalia, Lucía, Gustavo, que también están asistiendo. Gracias por la participación y todos los que han escuchado y espero que les haya sido útil. Gracias, Vanessa. Gracias, Alberto, gracias a todos y todas por estar escuchando y bueno, y por animarse, porque hay que animarse a cuestionarse algunas cosas. Bueno, no sé si lo grabamos, Dani, pudimos grabar. Sí, se está grabando, así que ya perfecto. Lo dejamos. Después veremos la forma de canalizarlo también si alguna persona quiere la grabación y por supuesto la transcripción de la entrevista va a estar en la próxima revista Clave que sale recién a fines de junio, pero que allí vamos a tratar en ese trabajo fundamentalmente participa Natalia Páez y vamos a tratar de ser lo más fieles posible a lo que expresó Vanessa. Gracias nuevamente a todos y bueno, nos encontraremos, nos metemos adentro ahora por 9 días, a lo mejor hacemos alguna actividad, con Dani estuvimos hablando recién, si se nos ocurre organizar algo en esta virtualidad, por allí lo comunicamos y armamos algo en estos días. Gracias a todos, gracias Dani a vos, a tu organización y por el apoyo de siempre.